Bueno, pues yo les voy a platicar un poco de una región, pues que es la que habló el doctor Paredes. Entonces, pues mucho de lo que él dijo, yo también lo tengo en mi presentación, pero creo que sí viene desde otro punto de vista que es más el lado del ambiente. Entonces creo que se va a poder pues complementar muy bien, y después también Juanita viene con su presentación que también es sobre la zona, pero es curioso porque es una zona que no es tan estudiada, pero hoy pues coincidimos varias personas en esta región. Entonces, bueno, yo voy a comenzar por ver, este mapa es de las zonas arqueológicas del INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está encargada de los sitios arqueológicos en México. Entonces, tenemos ahí claramente que, bueno, que esta, pues que hasta la línea de la que hablaba el doctor Carlos, que es, por ejemplo, la propuesta de Kirchhoff de Mesoamérica y Aridoamérica, pues tenemos una gran cantidad de sitios arqueológicos, claro, de diferentes épocas, de diferentes grupos, pero en el norte del actual México pues hay mucho menos. Entonces quisiera que recordaran un poco bueno, este sitio aquí en Nuevo León y este sitio aquí cerca de Zacatecas, porque como veremos en la siguiente, en esta diapositiva, bueno, pues en Mesoamérica hubo ocupación desde hace muchos años, desde 2500 años antes de Cristo, ¿no? Eso es en Tres Zapotes, en la zona pues del Golfo. Y se encuentran esas grandes, ahí se ve muy bien la escala, ¿no? Grandes cabezas olmecas, ¿no? De la cultura llamada cultura madre de México. Tenemos a Teotihuacán, que Marcial y Rogerio acaban de subir esa pirámide. Entonces es de otro grupo, de otro tiempo. Ese es el Tajín, en Veracruz también, cerca de Papantla, donde estaban los totonacas, y este es Tulum con los mayas. Entonces, bueno, el territorio de lo que hoy es México ha sido ocupado desde hace mucho tiempo en diversos lugares y por diversas personas. Y bueno, estos vestigios, estas grandes construcciones, pues son los documentos que tenemos ahora para esos estudios arqueológicos. Aquí tenemos pues códices, tenemos estelas, tenemos otras piezas de cerámica. Entonces todo eso nos puede hablar de la forma de vida de estos pueblos mesoamericanos. Y bueno, tenemos aquí esta imagen de satélite donde se ven, aquí es la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, y por aquí está esta sierrita de la que hablaba el doctor Carlos. Y bueno, tenemos esta zona que se ve hasta amarilla, blanquita, porque es una zona muy muy árida. ¿Por qué? Pues porque la humedad que viene del mar choca contra las grandes montañas de esas sierras y no permite el paso de la humedad hacia el centro. Entonces tenemos ahí una sombra de lluvia. Y aquí está, bueno, yo también utilizo esa propuesta de Paul Kirchhoff para poner esta frontera entre Mesoamérica, que son aquí todos estos pueblos de los que vimos en la diapositiva anterior, y el norte de México, que él habla de una diferencia cultural. Sobre todo, una de las principales diferencias es la agricultura. ¿Por qué? Pues porque coincide también con que allá arriba no llueve mucho, o sea, llueve mucho menos que en esta parte, por decirlo de una forma muy simple, ¿verdad? Entonces, bueno, tomando esa propuesta, claro que esta frontera entre Mesoamérica y Aridoamérica pues solo es una propuesta conceptual, no existe, no hay un muro,
Incluso, pues hay todo un debate que los pueblos del norte en algún tiempo también pudieron haber migrado hacia el sur por haber grandes sequías, entonces se fueron buscando lugares más amigables para poder vivir. Y bueno, tomando esta, vamos a ver el mapa de la Conavio de los rangos de humedad, y ahí se nota claramente, bueno, aquí está, lo morado es húmedo, básicamente, entonces es la sierra, es decir, esas montañas con esa otra altitud sí dan origen a otro tipo de clima, ¿no? Y a otro tipo de vegetación en consecuencia. Pero se puede ver más o menos que hay una diferencia comparado con el sureste, que es muy húmedo, ¿no? Esta otra es de las elevaciones, donde también pues vemos que hay esto en rojo son los puntos más altos. Entonces tenemos el altiplano central, que es este de aquí. Como les decía antes, de recordar un poco esos sitios arqueológicos en el primer mapa del INAH, pues no tienen nada que ver los vestigios que encontramos en el norte de México con las pirámides, con un montón de asentamientos. Son mucho más austeros con los materiales que había en ese lugar. Por ejemplo, Boca de Potrerillos en Nuevo León, pues vemos unos grabados en la roca que habla de su forma de vida, de sus costumbres, o la Quemada en Zacatecas, que es impactante, pero está en medio de un paisaje muy árido, ¿no? Y ese de allá, no lo conozco personalmente, es Paquimé, en Chihuahua, que también pues tiene otros materiales y es de los pocos que hay en esa región. ¿Y quiénes lo habitaban? Pues ya bien lo dijo el doctor Carlos, pues grupos chichimecas. O sea, decir chichimeca es un nombre genérico para decir algo así como norteño, porque que yo sepa, pues no se autodenominaban chichimecas, sino eran un montón de naciones diferentes que vivían por esos lugares. Hay muchos que a lo largo de los años de la colonia se fueron extinguiendo o se fueron disolviendo entre la población, se fueron mezclando, al punto que pues poca gente tal vez de la población en general conocerá algo sobre los huachichiles, o sobre los cascanes, o sobre los paypay, y es mucho más conocido los aztecas, los mayas, los olmecas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ese mapa ¿de cuándo es? De 1577 me parece, que es hasta arriba dice el mapa de la nueva y exactísima descripción. Entonces, bueno, podemos reconocer que está México ahí, y quiero llamar su atención para esta parte, que es la tierra incógnita, ¿no? Es donde todavía no se conocía, donde todavía no habían llegado. Hay algo que, por ejemplo, hay algo que en las palabras puede ser también una forma de dominación o de intento de dominación, que es decir que este espacio está vacío, que este espacio está muerto. No estaba ni muerto ni vacío, pero es el no reconocimiento de la gente que ahí habita. Entonces, ¿cómo podemos saber un poco más sobre esta zona? Pues a través de los relatos de los conquistadores, de los evangelizadores también, pero hay mucho esa descripción de bárbaros salvajes que no reconocían a la gente que estaba ahí, ¿no? Lugar de las rocas secas. O sea, ¿qué más seco puede ser que una roca, ¿no? Todavía seca. Ahí tenemos un dibujo también, pues tenemos aquí a un indio chichimeca de alguno de esos grupos. Muchos de ellos andaban desnudos o se pintaban, o semidesnudos, o se pintaban el cuerpo, o gritaban al salir a pelear. Entonces era una lógica completamente diferente a la de los europeos, ¿no? Que llegaron. También, pues,
como ya se dijo antes, eran naciones diferentes, no podemos agrupar en un gran saco a todos los chichimecas, pero sí había pues algunos que eran nómadas, seminómadas, alguna agricultura incipiente en algunos puntos, sobre todo en algunos enclaves donde era posible tener un poco más de humedad. Ahí tal vez podrían tener algún cultivo de frijol que es rápido, que tienes 3 meses ya estás cosechando. Entonces, pues hablamos de diversos grupos, pero que sí en general eran muy diestros en el uso del arco y la flecha y conocían su ambiente muy profundamente. Aquí tenemos una parte de la tira de la peregrinación, que es un códice muy bonito que habla sobre esa posible peregrinación de los aztecas del norte hacia pues el centro del país, ¿no? Aquí tenemos elementos como las biznagas, que son de esos ambientes. Este es un mezquite, el águila también es una de las especies que habita en aquella región. Y aquí este mapa está muy interesante, es de esta obra, Handbook of North American Indians, que son como más de 10 volúmenes, y hay unos dedicados al sureste, o sea, el sureste de Estados Unidos pues es el norte de México. Entonces hablamos igualmente de esa región y vemos esta propuesta de mapa, ¿no? Aquí se ven las fronteras que están entre los diferentes grupos, que algunos tal vez ni siquiera habíamos escuchado, como el Guarijío o el Eudebe o el Jocome, o sea, y muchos de esos grupos ya están pues prácticamente desaparecidos. Y acá, de este lado, pues tenemos los grupos que se conocen muy poquito, pero solo para el actual estado de Nuevo León, que es este de aquí, se reportan más de 250 grupos diferentes. Entonces ahí tenemos pues un gran desconocimiento de cómo vivían estas personas. Si ellos, muchos, eran nómadas o seminómadas, ¿cómo es posible que podamos poner estos límites? Esta es o sea, no, es difícil, ¿no? ¿Cómo poner cuáles son las fronteras de un territorio de alguien que es nómada? En territorios enormes, o sea, estos son muchos kilómetros cuadrados. Así que, bueno, una idea fue, ¿por qué no poner atrás cuál es la vegetación que hay en estos territorios, en esta propuesta de cuáles eran los territorios? Como no sé, como yo estoy estudiando la parte antes, bueno, para este trabajo estoy estudiando la parte prehispánica, y ha habido tanta transformación del paisaje, sobre todo por la ganadería, que es difícil saber cuál sería la vegetación que habría antes. Así que la Conavio tiene un mapa de vegetación potencial que utilicé pensando en que tal vez podría haber una vegetación parecida en esos tiempos. Si nosotros trasladamos ambos mapas, el de los grupos chichimecas y las zonas de vegetación, vamos a ver algo súper interesante. Como que a veces aparece y a veces no aparece. Bueno, en cada uno de esos territorios, como verán, hay una diversidad de vegetación. O sea, no están todos en el mismo. Por ejemplo, aquí, o sea, se ve que tiene en la letra B, que es la zona tarahumara, pues tiene pastizal, que tal vez eso responde un poco a lo que preguntaba Sandro en la anterior. Sí había pastizales naturales. También bosque de coníferas y encinos, porque aquí está la sierra, ¿no? La Sierra Madre Occidental, y también bosque tropical caducifolio, que sería de la vertiente que va hacia el mar de la misma sierra. Entonces, eso quiere decir que la estrategia nómada también incluía hacer uso de recursos de diferentes tipos de ecosistema, ¿no? Vamos a pensar un poco como nómadas.
para intentar entender cómo vivían estas personas, ¿no? Primero, pues hay un uso muy eficiente de todo. Ya veremos más adelante que los recursos que se usaban, pues era, por ejemplo, un venado, que es uno de los animales que más tenía importancia para estos grupos, pues se comía la carne, pero también tenía un simbolismo. Los cuernos se utilizaban para adorno, pero también como arpones, o para tal vez colgar alguna cosa. Se usaban las pezuñas para hacer algún collar, se usaba el tendón para hacer la cuerda del arco. Entonces era un uso muy eficiente. También imaginemos que estamos en un grupo y que tenemos que llevar todo con nosotros. Si tenemos que cargar todo, necesitamos pues también materiales multiusos, ¿no? Cualquiera que haya ido a acampar sabe que por ejemplo, una navaja suiza pues tiene un montón de funciones en un espacio muy pequeño, precisamente porque no quieres ir cargando todo eso. Entonces tal vez una red, si están en una zona donde hay mucho mezquite y necesitan hacer la cosecha de las vainas del mezquite, una red les puede ayudar para cargar todo, pero cuando estén cerca de un oasis les va a servir para pescar. Entonces era como maximizar el costo-beneficio también de lo que están llevando. Y seguramente conocían muy bien esos ambientes, sabrían cómo es la conducta de la fauna, cuáles pueden encontrar de noche, cuáles pueden encontrar de día, si hay migraciones de aves o de otros animales, cuándo es que se harían, cuándo los van a encontrar y cuándo los van a poder cazar. Una parte, bueno, ya más al norte, donde había el búfalo, pues ahora solo está tal vez en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, pero antes sí estaba más al sur, el búfalo sí llegaba más al sur. Y pues imagínense que el costo energético de cazar un búfalo y de toda la carne que traía, para cuánta gente iba a ser, cómo se iba a tratar esa carne, tal vez les convenía secarla porque así te ahorras el peso de la materia pues fresca y se reduce su tamaño, entonces es más fácil de transportar, pero conserva la proteína que tiene. ¿Qué van a hacer con la piel? Tal vez un colchoncito o techos de alguna casa rústica. Entonces, esa forma de referirse en los relatos a veces de bárbaros y salvajes, pues me parece que tenía también una intención política, ¿no? Para justificar que pues se los podían echar, básicamente, que los podían ir erradicando. Y también esa forma de vida nómada, que no tenía mucha acumulación material, ni tampoco dejaron grandes vestigios, pues era un poco en contra de lo que buscaba la colonia. O sea, si se mueve de un lugar a otro, entonces ¿cómo los conquisto? O ¿cómo los evangelizo si me van a flechar desde 20 metros antes de que llegue con ellos, ¿no? Entonces, esta forma de vida también fue lo que retrasó ese avance de la frontera de la Nueva España hacia el septentrión, hacia el norte. Esta es una foto que yo tomé el año pasado en Chihuahua. Todavía hay gente que vive en cuevas y esta foto la puse para acordarme de decirles que estos grupos pues conocían muy bien su territorio y también tenían que ir pensando conforme a las temporadas. Por ejemplo, si van a pasar un lugar donde, en una temporada del año que es más fría, necesitan tener acceso a leña, a cuevas. Entonces esos recorridos pues estaban muy pensados, yo creo, y se encontraban, claro, con otros grupos en el camino. Gracias. Entonces, la frontera, trazar una frontera
de esos grupos con ese tipo de movimiento está muy complicado. Aquí un mortero, pieles, puntas de flecha, que son pues los vestigios que se encuentran principalmente. Yo también voy a hablar, así como el doctor Carlos, de los intercambios que había. Yo lo llamo que puede ser como por las buenas, cuando se juntaban, tal vez en la época de cosecha de las tunas, donde todo era felicidad, intercambiaban parejas, hacían fiesta, porque es una forma de no tener endogamia, ¿no? O sea, y también fue una mezcla, pues, de lenguas, de costumbres, de cultura, o por las malas, que es con robos, con guerra. Esa era otra forma de intercambiar, pues, materiales, alimentos. Por ejemplo, un grupo que estuviera viviendo más cerca del mar tal vez traería conchas que fueran interesantes para otros grupos que vivieran más tierra adentro. Entonces había un intercambio entre ellos. Algo que no dice en ningún lugar, pero que hemos pensado, es que la confección de una flecha pues requiere de muchos elementos. Simplemente pues es la punta y todo el trabajo que implica hacer la punta y afilarla, tener algún carrizo, algún tipo de adhesivo que permita juntar todo, algún tendón de algún animal para amarrarlo, plumas para darle la dirección y cómo pueda volar la flecha. Entonces eso era casi una artesanía, hacer cada flecha, de forma que pensamos que después de esos enfrentamientos tal vez había alguien que la recogía para reciclar esos materiales, ¿no? Pensando en algo que hemos trabajado con Rogerio, que son los flujos de energía y materia en el paisaje, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay atrás de todo esto? Aquí pues es la fauna que habita en aquellos lugares. El venado, como ya mencioné, pues es uno de los más mencionados en todos los grupos. Una historia muy interesante es la del guajolote, que puede ser una de las pocas domesticaciones que se hicieron en el norte de México y, bueno, sur de Estados Unidos, en esta región. Y también las plantas, pues el uso de agaves, de cactus, eso seguramente es un legado de conocimiento que nos han dejado, ¿no? Allá arriba tenemos un peyotito que era consumido por varios grupos y era parte de sus costumbres, de su cosmovisión. Rápidamente paso aquí: recursos minerales como el barro, las piedras se usaban para todo, para recipientes, para pintura corporal, para hacer escarificaciones, o sea, para hacer una identificación entre grupos. Algunos tal vez se pondrían alguna especie de tatuaje o alguna escarificación. El cuerpo humano también era una fuente de materiales. Entonces se han encontrado algunos bolsos hechos de cabello, o bien un cráneo del enemigo pues me servía de recipiente, sangre para rituales o para pintura. Los tendones también de los humanos pues se podría usar para una cuerda de arco. Entonces pues es parte de ahora eso suena terrorífico, pero es un poco lo que hablábamos ayer en las mesas de trabajo, que la historia nos ayuda a situarnos en el contexto de otros tiempos con otros valores. Se reportan más de 100 especies de animales, más de 100 especies vegetales. Como les decía, pues no había muchos insumos de fuera, entonces tendrían que saber usar muy bien lo que había ahí dentro. Y había intercambios de grandes distancias, por ejemplo las turquesas que venían desde Arizona, Nuevo México hasta el sureste, y el peyote también, las conchas marinas, y hacia el norte también, o sea, en el sentido contrario, también había esos intercambios. Por ejemplo, el maíz, como ya dijo el doctor Carlos, las guacamayas, o sea, se encontró un criadero de guacamayas en Paquimé, en Chihuahua,
y esas son pues nativas de la zona de lo que ahora es Tabasco. Entonces eran unas rutas muy largas, o sea que esos caminos se abrieron mucho antes de la llegada de la conquista, ¿no? El cacao también, o sea, el cacao igualmente es originario del sureste de México, nativo del sureste de México, y se ha encontrado que fue usado para rituales también en Nuevo México, en toda esa zona, ¿no? Aquí hay un punto muy crítico, que es el agua. En un lugar tan seco, pues el agua es preciosa, digo, el agua es preciosa en cualquier lugar, pero ahí es todavía más. Este mapa es de 1777, o sea, ya siglo XVIII, ya estamos hablando de, pues que ya pasaron varios años, varios siglos de que llegaron, y es un mapa que, acá puse la leyenda, esa leyenda es esta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se marcó? Los presidios, los reales de Minas, otros pueblos cristianos, pero lo que me pareció más interesante es los pueblos infieles y aguajes de la tierra de estos. Es decir, que esa información era muy valiosa. ¿Dónde están las fuentes de agua, no? ¿Y quiénes las tenían y quiénes las habían encontrado y usado por mucho tiempo? Pues esos pueblos infieles, que pues son estos mismos grupos de los que estamos hablando. Y aquí hay algo muy interesante, que ese mismo mapa, pues ahí vemos, haciendo un zoom a esta parte que sería como la axila de Baja California, esta sería la península, ahí tenemos una mancha, ¿no? Esa es una imagen de Google Earth de 2018, donde también se alcanza a ver esta misma mancha, ¿no? Este es el delta del río Colorado, ajá, y vemos cómo estas zonas donde tenían aguajes, pues después fueron evolucionando a ser los pueblos y después las grandes ciudades que tenemos ahora. Entonces, ese legado de los caminos, del encontrar los oasis, pues persisten hasta ahora, pero se reconoce poco la agencia de estos grupos chichimecas en la configuración de lo que hay hoy. Por ejemplo, allá ese punto rojo pues es la ciudad de Mexicali, la capital, ¿no? del estado de Baja California Norte. Entonces, bueno, pues yo quería rescatar un poco estos legados. Por ejemplo, el buzo de cactáceas probablemente viene de aquellos lugares. La artesanía sigue teniendo muchísimos simbolismos que asocian al ambiente donde se desarrollaron estos grupos. Esta es artesanía de los huicholes, donde vemos pues venados, el peyote aparece muchísimo en la artesanía. Y bueno, los oasis. Esta es una foto de Vanegas, allá por San Luis Potosí, cerca de Zacatecas, que los oasis del altiplano pues son los actuales pueblos. Y para terminar, solo quería pues recordar que en la historia que aprendemos en la escuela, que es la educación básica accesible a todos los mexicanos, los chichimecas tienen media página solamente en el libro de historia de cuarto grado. Entonces creo que tenemos mucho por hacer en ese sentido para reconocer más cuál ha sido el papel fundamental que han tenido estos pueblos en nuestra cultura presente. Gracias.